santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundana, oh de santa adoración, con Jesús en comunión, oh de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Feliz tarde de sábado, queridos hermanos y amigos, otra vez aquí con el mismo interés de compartir con ustedes un programa más de Apuesta de Sol. Y así como se está colocando el sol ya tempranito, en una hora, ¿verdad? Más antes que después de la noche, 6:02 es la hora de puesta de sol de este día, sábado. Y estamos ya casi ahí en ese momento de despedirlo. Comenzamos con ustedes saludándolo, esperando que puedan haber tenido un sábado hermoso, que la bendición de Dios haya estado con ustedes en la asistencia al templo, en el compartir con los hermanos o en familia, si usted tuvo que quedarse, ¿verdad?, por alguna circunstancia. Por aquí estamos ya, agradecidos de Dios por un sábado más y contentos porque por su misericordia estaremos entrando en una nueva semana. Así que colóquese ahí, ya cantamos el himno, ¿verdad?, de despedida del sábado y estamos ya dando la oportunidad de compartir una oración con ustedes. Así que esperamos que pueda usted colocarse en un momentito de reverencia y compartir con nosotros una oración a nuestro Dios para que Él pueda recibirnos la despedida de este día. Oremos. Nuestro buen Dios y amante Padre, misericordioso y bondadoso como eres, a ti, Señor, toda gloria y toda honra. Gracias por la oportunidad, mi Dios, de hablarte. Gracias por el privilegio de comunicarnos contigo a través de la oración. En ella, mi Dios, ahora en este momento especial, donde ya el sol ha dado fin a este sábado de paz, a este sábado santo, esperamos, Señor, que tú puedas recibirnos como un informe especial de haber estado contigo, de haber estado en el estudio de tu palabra, en el compañerismo de nuestros hermanos, en la capacidad de descansar físicamente, Señor, y también poder recordar tu creación y tus bendiciones. Entramos entonces en la oportunidad, Señor, de una nueva semana. Agradecemos la que nos dejaste pasar. Agradecemos la forma en que estuviste con nosotros, la manera en que controlaste nuestros pasos. Sabemos que hiciste y tuviste con nosotros misericordia y ahora agradecemos, mi Dios, el estar aquí recibiendo una nueva semana. Padre de amor, necesitamos tu compañía y la de los santos ángeles. Estamos viviendo momentos difíciles. Tu pueblo necesita, Señor, tu bendición,
Tus hijos claman a ti por sus promesas y esperamos, Padre, que podamos recibirla conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Una bendecida semana, feliz semana para todos y para todas de aquí, de su programa Puesta de Sol, donde estamos, ¿verdad? Siempre gozosos y atentos de compartir este momento con todos ustedes. Estamos también aquí en la primera parte, que ahora comienza con la puesta de sol, con la despedida del sábado, para introducir la lección de escuela sabática. Es una manera de darle a ustedes algunas pinceladas sobre lo que vamos a estar estudiando durante la semana. Y estamos estudiando en la guía de estudio o folleto de escuela sabática, lecciones de Josué acerca de la fe. Y estamos entrando en la lección número 8. Es decir, que estamos, ¿verdad?, ya cerrando en breve, un poquito más allá de la mitad del trimestre que estamos compartiendo con esta guía. Esta lección número 8, gigantes de la fe, Josué y Caleb. Ya estamos aquí frente a dos líderes especiales de la distribución de la tierra prometida. Ya estamos frente a aquellos que de una manera especial marcaron la historia del pueblo después, ¿verdad?, de recibir la promesa de Dios. Vamos a estar estudiando en los capítulos 14, 15, tal vez algo del 19 del libro de Josué. Igual pasaremos al libro de Números para ver algunas relaciones con la historia y el liderazgo de Moisés. Y también veremos, hablando de fe, una cita especial de Hebreos, que es el verso de memoria de esta lección. Hebreos 13, 7. Vamos a ver quiénes están allí y cómo habla Dios acerca de la fe. Dice, acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Este es el libro de la fe, como decimos en Hebreo 11, se encuentra ese mural de hombres y mujeres de fe y Dios da ese mensaje de que podamos estar atentos a esos líderes de fe. Del tiempo de Moisés, del tiempo de Josué, pero también de los tiempos contemporáneos, ¿verdad? Que hemos tenido también hombres y mujeres que han trabajado en la fe y han distribuido el mensaje de Dios con fe y con fuerza a través de los tiempos. Así que nos vamos a dirigir a la historia de Josué y Caleb en este aspecto de su vida durante esta historia o experiencia con el pueblo en la tierra prometida. Pero igual tocaremos algunos aspectos de los líderes actuales. En esta lección usted va a estar recordando estos nombres. Aquí hay 10 nombres. Se lo estamos presentando en pantalla. Usted puede verlo ahí. Y estos fueron, ¿verdad?, la manera de los espías, de los 10 espías que estuvieron, ¿verdad?, en el trabajo de investigar sobre la tierra. Y va a distinguir la lección la manera en que Caleb trajo un mensaje diferente para que pudieran hacer uso de la fe y tomar aquella promesa de Dios sin miedo, sin temor. Y nosotros estamos llamados a imitar su fe y llegar a confiar tan plenamente en Dios que podamos estar dispuestos a hacer lo que ellos hicieron. Estaremos viendo la fe de Caleb, cómo hace posible lo imposible, la fe en acción, la entrega de la antorcha, y estaremos viendo también la fe de Josué y, como dije, en este tiempo, cómo obtener ese tipo de fe. La lección se introduce de una manera especial. Dice que todo padre conoce y siempre teme dar ejemplos buenos a sus hijos, porque cuando tienen forma de manejarse de manera contraria a lo bueno, a lo apacible, pues temen que sus hijos hereden algún rasgo de su carácter que no es bueno. Cualquiera sea nuestra edad, nos resulta más fácil nosotros hacer lo malo que hacer lo bueno.
El apóstol Pablo en Romanos 7:15 nos dejó esta enseñanza en su experiencia personal, ¿verdad? En esa cita de Romanos, él decía, porque hago lo que no quiero, ¿verdad? No hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. Y eso es que nos hace identificarnos, porque nosotros luchamos también por querer hacer lo bueno, pero eso no es lo que hacemos, sino lo que no es correcto. Y eso identifica al hombre y a la mujer caído. Al hombre caído es la identidad de que tenemos una tendencia a el mal. Y es una lucha trabajar por hacer lo bueno. Así que desde que esta semana vamos a profundizar estos ejemplos personales que ya les comenté acerca de estos dos gigantes de la fe que aparecen en el libro de Josué y precisamente ya al final de tomar posesión de la tierra prometida, Josué y Caleb. Algunas pinceladas sobre ello vamos a estar dando para que usted pueda estudiar y contestar su guía de estudio. Y vamos a ver en qué consistió la fidelidad de Caleb. Vamos al libro de Josué, el capítulo 14 y el verso 6. Tomamos el 6 y luego el 14 de los versos del capítulo 14 de Josué. Aquí dice, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. O sea, Caleb estaba hablándole a Josué y recordándole que Moisés dejó un legado, dejó una palabra sobre ellos. Veamos el verso 14 de ese mismo capítulo. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido, ¿qué cosa? Cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Ya Caleb está siendo ahí sellado con fidelidad a Dios. Con fidelidad a Dios. Y nosotros sabemos por todo lo que pasó el pueblo de Israel, ¿verdad? Por todo el nivel de desobediencia, por todo el nivel de negar a Dios, por todas las cosas que pasaron, pero algunos de ellos, como Josué y Caleb, mantuvieron firme su confianza en el Dios en el que habían creído. El nombre de Caleb proviene extrañamente de una palabra en hebreo que se dice Keleb, con K, ¿verdad? Y Keleb tiene un significado extraño, significa perro. Y realmente esto nos llama la atención porque nosotros sabemos en la actualidad que se le añade a estos animalitos la fidelidad. Porque también esta palabra significa fidelidad. Y a Caleb se le conocía con ese nombre, Keleb, porque se le reconocía su fidelidad al Dios en el que había creído. Así que la fidelidad de este siervo fue tal que su nombre tenía esta referencia. Ahora hay una pregunta en la guía de estudio que dice, ¿qué dice de Caleb el hecho de que estuviera dispuesto a decir lo que pensaba a pesar de que la mayoría de los espías tenían una opinión contraria a la de él, plenamente diferente? Y ellos decían que no era fácil conquistar esa tierra porque esos hombres eran gigantes y ellos apenas se podían ver como langosta delante de ellos. ¿Y cuál fue la opinión de Caleb? Frente a todo ese cuerpo de espías, Caleb dijo lo contrario. Y Caleb dijo, podemos derrotarlo, podemos conquistar, porque estaremos custodiados y dirigidos por Dios. Esta es una enseñanza que todos necesitamos aprender. Cuando usted confía en la palabra de Dios, cuando usted está plenamente convencido de que la palabra de Dios expresa lo que debemos hacer en una u otra circunstancia,
no le debe preocupar lo que piensen los demás. Usted debe manejar ese criterio de una manera firme, porque usted está hablando conforme a lo que el Dios que usted conoce hace y dice cuál es su divina voluntad. Así que esta es una lección de la que tenemos que estar preparados para aprender sobre Caleb, la importancia de ser firme cuando creemos que lo verdadero es lo que Dios nos presenta. Así que frente a esto y a esta gran verdad, Caleb se mantuvo ligado todo el tiempo de una manera espiritual al Dios del cielo. ¿Y qué significa seguir plenamente al Señor? ¿Qué puede ser esto? Vamos a ver ahora al revés. Vimos a Caleb 14:6. Vamos a ver a Números 14 y vamos a ver el verso 24, el verso 32, allí en Números 14. Lo vamos a remontar a la experiencia ya del líder Moisés. Vamos a ver en esa cita cómo se puede ver qué significa seguir plenamente al Señor. Número 14, verso 24. Caleb nunca olvidó la promesa, déjeme decirle, que el Señor le había hecho por medio de Moisés. Él siempre recordó que entraría a la tierra que Dios le había prometido, esa tierra que habían pisado sus pies, iba a pertenecerle. Eso fue una promesa del mismo Dios. Y Caleb no se nubló frente a ninguna circunstancia sobre esa promesa. Eso se llama fe. Eso se llama confianza absoluta en lo que Dios ha dicho, porque Dios es un Dios de orden, de palabra, no miente. Tenemos aquí la cita de una manera diferente en la Biblia, directamente de la Biblia, y dice allí: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Diga usted, hermano y hermana, amigo y amiga, si hay un Dios que habla de esa manera, ¿se puede dudar? Si hay un Dios que dice que te ha de bendecir conforme a la obediencia a sus mandatos, ¿hay que dudar? Las promesas de Dios son ciertas y verdaderas, y nosotros tenemos que tener ese nivel de fe. Vayamos a Josué 14:7, vamos a darle, ¿verdad?, su espacio a control para que pueda darnos la cita directamente aquí de la Biblia. Mientras, el informe de Josué, le hago saber, se basaba en esa certeza de que Israel sería capaz de vencer, de conquistar la tierra. ¿Con qué cosa? Con la guía y la ayuda de Dios. Josué 14:7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Caleb fue uno de esos espías. Yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Y luego la cita, usted puede seguir leyendo ese capítulo 14, lo recomiendo leer completo, como los demás hermanos que habían subido con él, pues traían otro tipo de noticia. Él lo sentía en su corazón y dijo: la podemos conquistar porque Dios nos guía y Dios nos ayuda. De esa manera, nosotros debemos, la lección nos trae una manera práctica para verla también mientras estudiamos. Dice: ¿cuáles son las pequeñas concesiones y transigencias que pueden impedirnos a nosotros confiar o seguir plenamente al Señor? Es como la lección pasada, ¿verdad? El enemigo está dentro de nosotros. Ese egoísmo, esa manera de creer que podemos hacer las cosas que sucedan, es una de las cosas que nos impide tener un seguimiento y una confianza plena en nuestro Dios. La lección también los llevará a ver el poder del ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo de Caleb? ¿De qué manera él también obtuvo esa confianza absoluta? El capítulo 15, en los versos 16 al 19,
nosotros vamos a ver allí qué dice en esa parte de la historia, el poder del ejemplo. Eso es parte también del que nos ayuda a confiar plenamente en Dios. De hecho, la tierra, siempre lo repetimos mientras conseguimos la cita de Josué 15, 16 al 19. La tierra prometida era un regalo de Dios para Israel. Entonces uno se pregunta, si esto era un regalo de Dios para Israel, ¿por qué ellos tenían que ganar la batalla? ¿Por qué tenían que ganarla a través de la batalla o a través de la conquista? Porque Dios no los colocó a ellos inmediatamente allí. Exactamente, nosotros tenemos que ver que Dios trabaja para que nosotros nos esforcemos en la fe y en la confianza absoluta con Él. Por eso nos da las pruebas y las circunstancias. Vamos a ver si vemos allí, es el capítulo 15, desde el verso 16. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Atsa por mujer. Esto fue el padre de Asa que lo dijo. Y dijo, y tomó Otoniel, hijo de Sená, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Asa por mujer. Y aconteció que cuando él la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra de Negué, dame también fuentes de agua. Y él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de agua de abajo. Esta historia, en esta parte de la historia, se proyecta como el ejemplo de dar, o sea, que hay un ejemplo especial. Dios prometió la tierra, era un regalo. El Señor trabajó con el pueblo para que ellos aprendieran a confiar en Él a través de las circunstancias, las pruebas, las guerras, las conquistas que tenían que hacer. Pero obtuvieron su tierra según su batalla. Y aquí hay algo. No se dejaron intimidar, ¿verdad? Por la multitud. No se rindieron hasta recibir la bendición de Jesús para ellos y su familia. Y trabajaron en esa fe genuina y valiente que hace que tengan un liderazgo firme. Y el ejemplo es que viene tomándose, ¿verdad? Desde la familia, desde el patrón de la familia, desde el sacerdote de la familia, empieza a enseñarse la confianza absoluta en Dios. Ese también parte de nuestro deber. Seguimos avanzando en la lección, ¿verdad? Ya no quedan pocos minutos y trabajamos y ahí estarán viendo a Josué. Me encanta esta parte de Josué, será la última cita que vamos a colocarle. Josué 19, 49 al 51, porque implica que el gran líder de Israel, Josué, repartió la tierra. ¿Y cuál fue su turno? El gran líder, ¿qué ustedes piensan? Humanamente, el gran líder primero, ¿verdad? Asume su tierra de las mejores y luego reparte el resto. ¿Lo hizo así Josué? Usted estará estudiando ahí esa parte interesante de un héroe humilde y yo voy a dejar la cita para que usted conteste la última pregunta de la lección en la manera personal. Dice aquí, ¿verdad? Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad de sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. ¿Y cuál pidió? Timnat-Sera, en el nombre de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. ¿Saben cuál parte era esa? Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. ¿Saben cuál era esa tierra? Lo dice ahí al final, cerca del tabernáculo. Josué insistió en tener un lugar cerca del tabernáculo. Y Josué tomó una tierra que ya eran prácticamente las ruinas y la reedificó para habitar en ella. No tomó la mejor tierra, como vimos en la historia, ¿verdad? De Caleb
y acabamos de ver en los versos que tomaron las fuentes de aguas. No, aquí Josué tomó la tierra que él quería, cerca del tabernáculo. Esa nos deja una lección importante, esta parte de la historia, que podemos aplicar en este líder humilde. El servicio, el dar es mejor que recibir, y enseñar y orientar son bendiciones que vienen de un líder humilde. Realmente esta lección es interesante en estos tiempos para cualquiera de nuestras iglesias adventistas, porque estamos en un momento de selección, un momento de nombramiento de los líderes que han de guiar cada iglesia para el año próximo. Y creo que estas lecciones nos están dejando enseñanzas muy importantes para que aprendamos a ser líderes humildes, líderes que primero dan y luego reciben, líderes que hablan con el ejemplo, líderes que buscan primero a Dios antes que cualquier otro beneficio y se mantienen cerca del Señor, no importa el lugar. Así que estaremos viendo una serie de transformaciones de estos en este evento de la historia, pero vamos a cerrar con la nota profética de Elena Kedequair para esta lección, que está en uno de los matinales de fecha 19 de julio y compartimos con usted en pantalla. Hoy necesitamos hombres de fidelidad cabal, hombres que sigan plenamente al Señor, hombres que no estén dispuestos a guardar silencio cuando deben hablar, que sean firmes como el acero a los principios, que no traten de hacer alarde ostentoso, que anden humildemente con Dios, que sean pacientes, amables, bondadosos y corteses, que comprendan que la ciencia de la oración consiste en ejercitar la fe y realizar obras que glorifiquen a Dios y hagan bien a su pueblo. El seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón al principio y una repetición de esta conversión de manera diaria. Por la fe de Caleb en Dios, lo que le dio ánimo, que lo libró del temor de los hombres, de aquellos gigantes que veían los demás, hijos de Anak, y lo capacitó para mantenerse firme y sin titubeos en defensa del bien. Es de esa misma exaltada fuente, que es el gran general de las huestes, que cada verdadero soldado, que cada uno de nosotros, tú y yo, debemos derivar fuerza y valor. ¿Para qué? Para vencer los obstáculos que a menudo parecen ser invencibles. Mi hermano y hermana, amigo y amiga, es tiempo de tener ese tipo de fe y confianza en nuestro Señor. No calles cuando la verdad está en tus labios puesta por Dios. Mantente cerca de los principios y defiéndelo claramente frente a cualquier circunstancia. Dios pueda bendecirte. Esta es, una introducción ampliada de la lección número 8, porque nos emocionamos, ¿verdad?, con cada detalle, pero tú la vas a estudiar de una manera más detenida y podrás contestar todas las preguntas. Vamos a estar en una alabanza, porque hoy en la parte central el pastor Luis Mercedes concluye con la cuarta parte, ¿verdad?, de estos temas interesantes, encuentros transformadores, y él estará hoy cerrando con la sesión número 4. Pero antes de que él entre en esa parte, estaremos en una alabanza y esperamos que tú puedas disfrutarla. Así que mantente ahí cerquita y estaremos de vuelta en minutos. Por gracia, por bendición, oramos por un mundo falto de amor, oramos por sanidad y protección, oramos
escuchas sin cesar y en tu inmenso amor permites lo mejor. Y si bendices en tormenta, y si tú sanas con lágrimas, y si las noches en desvelo a ti me acercan mucho más, y si las pruebas son tu manera de salvar. Pedimos porque haya paz en el hogar. Lloramos de impotencia en la enfermedad. Desconfiamos de tu bondad, como si cada promesa no fuera real. Nuestro Dios a tiempo proveerá cada necesidad de nuestra petición. Y si bendices en tormenta, y si tú sanas con lágrimas, y si las noches en desvelo a ti me acercan mucho más, y si las pruebas son tu manera de salvar, y si los llantos, las decepciones o el pesar nos han de recordar que este no es nuestro hogar. Y si tú sanas con lágrimas, y si las noches en desvelo a ti me acercan mucho más, y si las pruebas son tu manera de salvar, tu manera de salvar. Bendiciones amigos, una feliz semana para cada uno de ustedes. Qué gusto es nuevamente poder encontrarnos en este día especial. Ya estamos en nuestro último tema de esta serie de encuentros que hemos estado estudiando con ustedes en la palabra de Dios. Y haciendo un breve recuento, pues el primer día o el primer sábado pudimos ver acerca del encuentro con la fe, como un padre pues desesperado se acerca a Jesús, y Jesús entonces restaura no solamente la salud de su hijo, sino que también restaura la fe de aquel padre. Luego pudimos ver un encuentro con la vida cuando Jesús pues nos mostró a través de aquel milagro con el joven de Naín que él tenía poder sobre la vida, y que la muerte no tenía la última palabra, sino que él era quien tenía la última palabra. Jesús allí nos mostró que él es la resurrección y la vida, y que todo aquel que en él cree, pues no morirá eternamente. Y el sábado pasado, pues pudimos ver un encuentro con tu sanador. Allí pudimos ver cómo Jesús pudo sanar a una señora
que asistía a la iglesia, una mujer que tenía 18 años, que estaba padeciendo de una terrible enfermedad, y a pesar de que la sociedad pues la rechazaba, a pesar de que la sociedad la veía como alguien que no estaba bajo la gracia de Dios, pues ese día, después de 18 años, el Señor Jesús llegó a su vida y ella pues recibió la sanidad completa, la sanidad no solo física, sino la sanidad espiritual. Y en el día de hoy vamos a estudiar nuestro último tema, el cual lleva por título Un encuentro eterno. Un encuentro eterno. Y para esto, pues quiero invitarte a que puedas inclinar tu rostro y que juntos invoquemos la presencia de nuestro Padre Celestial. Dios soberano, gracias porque una vez más podemos estudiar tu palabra y sabemos que tu palabra pues se renueva cada día. Gracias por este sábado especial que pudimos tener, en el cual pudimos asistir al templo, adorarte, glorificarte. Y ahora, Dios, que estamos iniciando esta nueva semana, te suplicamos que tu presencia nos acompañe, que tu presencia nos dirija y que al reflexionar en tu palabra podamos encontrar en ella nuestro gozo, nuestra esperanza. Oramos en el dulce nombre de Jesús. Yo quiero que me acompañes, por favor, si te es posible, al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Allí hay una declaración muy bonita, una declaración muy interesante que todos nosotros conocemos. Dice el texto sagrado, Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es muy probable que hoy, al momento de despedir el sábado, repetiste esta promesa maravillosa que nos habla acerca del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, donde el Señor Jesús nos prometió que no debíamos preocuparnos, no debíamos angustiarnos, porque si creíamos en Él, Él sencillamente nos estaba dando la esperanza de que Él iba a ir a su Padre y que iba a construir un hogar en el cual nosotros íbamos a vivir por la eternidad con Él. Es decir, Él estaba prometiendo que iba a tener un encuentro eterno con aquellos que creían en Él. Y en el libro de Hechos, justo antes de la ascensión de Cristo, Jesús le hace la promesa maravillosa de que Él regresaría por segunda vez con ellos, a ellos. Y entonces cuando Jesús asciende al cielo, la Biblia nos dice que los discípulos se quedaron mirando al cielo y dos ángeles se le aparecieron. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11. Bueno, vamos a empezar desde el 10 hasta el 11, que nos dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Esa fue la esperanza bienaventurada de la iglesia primitiva. Es decir, mantuvieron la esperanza de que Jesucristo regresaría por segunda vez a buscar a su iglesia. Todos los discípulos, en su mayoría, podríamos decir, creían que Jesús regresaría en su tiempo, que Jesús estaba próximo a regresar, a venir, y por eso predicaban con entusiasmo el evangelio, dando a entender que el tiempo se terminaría y que pronto Jesús aparecería nuevamente en las nubes y que verían su rostro y que de esa forma iban a tener un encuentro eterno. De hecho, el mismo Pablo, cuando habla acerca del segundo advenimiento de Jesucristo, él dice que los muertos van a resucitar primero, y él menciona, dice, y nosotros, es decir, incluyéndose él, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, Pablo tenía la seguridad de que Jesucristo regresaría en el tiempo en el cual él estaba todavía vivo. Sin embargo,
la Iglesia Apostólica en sus inicios enfrentó muchas dificultades y permanecía firme, convencido de que esa esperanza bienaventurada pronto se convertiría en una realidad. Pero el tiempo empezó a pasar y muchas de las voces de aquellos que predicaban el segundo advenimiento de Cristo fueron acalladas, fueron lamentablemente apagadas. Muchos de los discípulos de Cristo murieron de una forma muy cruel. El mismo Santiago, hermano de Juan, el discípulo amado, fue muerto por Herodes, apuñalado o cortado en pedazos. El Pedro, el apóstol de Jesucristo, también fue crucificado con la cabeza hacia abajo, y muchos otros más murieron de forma muy cruel predicando el segundo advenimiento de Cristo. Sin embargo, había uno de ellos que había permanecido. De hecho, fue el último de los discípulos en morir. Me refiero a Juan, el discípulo amado, quien era, además de eso, el discípulo más joven de todos. La iglesia estaba atravesando un momento sumamente difícil. Probablemente había llegado el año 90, el año 100 después de Cristo, y la iglesia había notado que, a pesar de que el tiempo había ocurrido, lo único que ellos tenían presente, es decir, el último mensaje que tenían de Jesucristo es que Él regresaría por segunda vez, pero no tenían ni la menor idea de lo que Cristo estaba realizando en el cielo. No sabían qué estaba pasando, por qué, si la iglesia de Jesucristo estaba pasando por tantas persecuciones, por qué si estaban pasando por tantas vicisitudes, aún así Jesucristo no acudía a ayudar a su iglesia. Jesucristo no regresaba por segunda vez. Y probablemente el mismo Juan, el discípulo amado, estaba pensando por qué su amado maestro todavía no había regresado. En ese tiempo, cuando ya Juan era un anciano, quien estaba gobernando el Imperio Romano era el rey Domiciano. Domiciano se caracterizó por ser uno de los primeros emperadores, por así decirlo, que empezó a considerarse a sí mismo como un dios. Empezó a exigir la adoración de parte de todos los que componían su imperio, y exigía que todos debían rendirle pleitesía, rendirle adoración. Pero los cristianos entendían que el único que debía ser adorado era el Dios Todopoderoso, era Jesucristo. Por ende, aquellos que habían tomado la decisión de no adorar al emperador Domiciano, pues lamentablemente eran cruelmente asesinados. Y uno de ellos, el apóstol Juan, que ya era un anciano, fue obligado para mostrar devoción, para renunciar a su fe, o sea, mostrar devoción al emperador Domiciano y renunciar a su fe. Sin embargo, Juan el amado decidió mantenerse firme en la esperanza bienaventurada, firme creyendo en el Señor Jesucristo. Decidió no renunciar a su fe. Y el emperador Domiciano pues tomó la decisión, según la tradición, de echarlo en una caldera de aceite hirviendo, pero milagrosamente Juan salió ileso de esa caldera. Domiciano pues consideró que Juan tenía poderes extraordinarios, o era un ser divino, y decidió pues sencillamente enviarlo a la isla de Patmos, donde estaba pues, según algunos teólogos, estaban algunas personas, o eran enviados algunos presos peligrosos. Mientras Juan estaba allí en la isla de Patmos, Juan probablemente pasaban muchos pensamientos por su cabeza. Se preguntaba dónde estaba Jesús, qué pasaba que Jesús no regresaba por su iglesia, cuál era el mensaje que él debía darle a aquellos que estaban perdiendo la esperanza, aquellos que lo último que habían escuchado es que no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el mensaje de que el mismo Jesús que había ascendido al cielo de esa misma forma iba a regresar otra vez por su iglesia. Ese era el mensaje que ellos tenían en su mente. Y Juan, pues allí en la isla de Patmos,
recibe una revelación sumamente maravillosa. Allí Juan apresado, Juan encadenado, Juan estando allí solitario, probablemente desesperado, preguntándose por qué le había pasado todo eso. Él nos escribe en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. ¿Por qué no empezamos desde el versículo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Y a partir del versículo 9, Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, es decir, yo también estoy pasando por tribulaciones en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En otras palabras, Juan tiene un encuentro con aquel que había ascendido al cielo, con aquel que había prometido que estaba preparando morada para su iglesia. Juan ahora estaba frente a frente a aquel que probablemente habían pasado algunos bueno, no sabemos el tiempo exacto que había transcurrido desde que Cristo había ascendido al cielo hasta ese encuentro que Juan tiene con el Señor Jesucristo. Juan estaba emocionado. Juan se encontró nuevamente con el dador de la vida, con aquel que había ascendido al cielo, con aquel que le había prometido que pronto regresaría de la misma forma como lo habían visto ir al cielo. Juan estaba allí en la isla de Patmos, estaba quizás olvidado, estaba herido, estaba quizás con la esperanza por el suelo, pero allí, mientras él estaba en su isla de Patmos, allí se le reveló el Señor Jesucristo diciéndole: no tengas temor, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En otras palabras, Cristo le está diciendo: yo inicié la historia de este mundo y yo tengo poder para terminarla. Es decir, el enemigo no tiene la última palabra. El imperio romano no tiene la última palabra. Quien tiene la última palabra soy yo, el alfa y el omega. Y en el libro de Apocalipsis, que es un libro muy temido por algunas personas, se nos da mensaje de esperanza. El propósito principal del libro de Apocalipsis es mostrarnos que Jesucristo tiene el control de la historia. Jesucristo tiene el control de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Probablemente el mal puede aparentar que está ganando. Probablemente el mal puede aparentar que ha vencido a la iglesia de Jesucristo. Pero Jesucristo nos ha mostrado a través del libro de Apocalipsis que Él tiene el control sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor. Yo no sé cuáles son las cosas que tú estás enfrentando. Probablemente tú mismo estás en una isla de Patmos de forma espiritual. Estás allí desesperado, estás allí que has perdido la esperanza, ya probablemente los mensajes no te animan, pero yo quiero decirte en esta hora: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él te dice en esta mañana, en esta noche:
yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Es decir, yo inicié la historia de este mundo. Yo tengo el control de todo lo que ocurre a tu alrededor. Probablemente el mal aparente ganar, pero yo quiero que tú sepas que yo tengo el control de todo lo que pasa a tu alrededor. Y Juan entonces recibe esta maravillosa revelación donde él puede notar cómo el mal aparentemente va ganando. La iglesia de Cristo sufre, la iglesia de Cristo es perseguida, la iglesia de Cristo es golpeada fuertemente. Muchos lamentablemente han perdido la vida, como Juan ve en visiones. Y están exigiendo, pidiendo justicia, pidiendo que su Dios venga a vengarles. Pero Dios tiene un tiempo establecido para venir y entonces poder ponerle fin a la historia de este mundo. Y eso es lo que nosotros vemos ya en la parte final del libro de Apocalipsis. Y yo quiero que me acompañes allí al capítulo 20, donde se nos dice en el versículo 1 del capítulo 20, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Juan está viendo ya en esta parte la culminación de la historia de este mundo, y él está viendo cómo el autor de la maldad, como aquel que ha castigado la iglesia de Cristo, aquel que ha perseguido la iglesia de Cristo, aquel que ha hecho todo lo posible para destruir a la iglesia de Cristo, ha sido encadenado y por fin pues ya va a obtener su merecido. Y en este momento Juan está viendo cómo un ángel prende al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años. ¿Qué está sucediendo allí? No estamos diciendo que literalmente un ángel va a descender del cielo y con una cadena pues va a amarrar a Satanás, porque Satanás es un ser espiritual. Lo que estamos viendo acá es que justamente después de la venida de Jesucristo va a sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que hemos permanecido fieles al Señor vamos a ser arrebatados y ser transformados, y entonces vamos a ascender a Cristo, con Cristo hasta el cielo para morar con Él allá por 1000 años. En esos 1000 años, Satanás aquí en la tierra va a estar también apresado, es decir, el mundo va a estar vuelto un caos, no va a haber absolutamente nada y la tierra va a estar completamente desolada como estaba al principio, desordenada y vacía. Lo único que no habrá absolutamente nada en este mundo. Satanás no podrá tentar a nadie, Satanás no podrá hacer nada, sencillamente va a estar aquí en este mundo solitario, atado por 1000 años. No estamos hablando de 1000 días, no estamos hablando de un mes, estamos hablando de 1000 años aquí en esta tierra completamente solitario, sin poder tentar a nadie y como dicen los adultos ya, pues pensando en las cosas malas que hizo. Durante esos 1000 años, la palabra de Dios nos dice que vamos a estar en el cielo juzgando. ¿Qué significa eso de que vamos a estar juzgando? Lo que la Biblia nos quiere transmitir, nos quiere enseñar, es que no literalmente vamos a estar tomando decisión sobre la vida de las personas porque Cristo ya tomó esa decisión. De hecho, Cristo, la segunda venida de Cristo significa que ya hay un fallo. Es decir, Él viene a llevarse su iglesia y viene también a pagar a aquellos que han decidido permanecer en la maldad. Cuando la Biblia habla de que nosotros vamos a juzgar, significa que vamos a tener la oportunidad de abrir los libros y ver por qué algunas personas se perdieron y por qué otros se salvaron. Y llama mi atención que después de estos 1000 años, la Biblia nos dice que vamos a descender del cielo junto con la Nueva Jerusalén y que Satanás, pues, algunos, o sea, las personas que decidieron rechazar a Cristo resucitarán en lo que se conocen como la segunda resurrección
Y Satanás pues los animará a ellos y los incitará para que vayan y peleen con Jesucristo a fin de tomarlo y volverlo a crucificar. Es lo que se llama la famosa batalla del Armagedón. Allí los muertos, o sea, las personas que decidieron rechazar a Cristo, van a resucitar y entonces van a salir en batalla junto con el diablo con el propósito de destruir a Jesucristo. Pero alabamos el nombre de Dios porque dice la Biblia que descenderá fuego del cielo y todos ellos juntos con el diablo serán destruidos por toda la eternidad. Y me gusta cómo Juan va terminando ya el libro de Apocalipsis, porque ya en el capítulo 21 empieza a decir: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y yo alabo el nombre de Dios por eso, querida familia, porque estamos viendo aquí que vamos a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, un encuentro que será eterno, un encuentro en el cual vamos a morar con Él por toda la eternidad. Cristo descenderá del cielo y pondrá su tabernáculo, pondrá su morada aquí en la tierra junto con nosotros, y vamos a vivir con Él por toda la eternidad en un mundo donde solo existirá la felicidad. Juan mismo lo describe, o describe lo que va a ocurrir allí. En el capítulo 21, versículo 4, cuando dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y hay algo interesante, porque Jesús termina diciendo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, como vimos en el capítulo 1. Y dice más: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es decir, hay esperanza para aquellos que ponen su confianza en el Señor Jesucristo, pero no todos podrán entrar en la santa ciudad, porque dice el texto: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Querido amigo, querida amiga, no sé en estos momentos qué es lo que te está impidiendo tomar tu decisión por Jesucristo. Y hemos estado estudiando estos encuentros que Cristo ha tenido con diversas personas. Vimos 3 personas, o con estas 4. Y en esta noche yo quiero decirte que Cristo quiere ahora tener un encuentro personal contigo. Cristo quiere encontrarse contigo, porque Él no quiere tener un encuentro efímero, sino que quiere vivir contigo por toda la eternidad. Pero eso depende de ti. Tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que decidirte aceptar a Jesucristo. Es bueno que asistas a la iglesia, es bueno que estés viendo este tipo de programas para edificarte espiritualmente, pero hay una decisión que tú debes tomar. Yo puedo ser tu médico y puedes venir a mi consultorio y decirme que tienes una situación de salud que necesitas resolver, y te puedo dar los medicamentos y las instrucciones a fin de que puedas alcanzar la sanidad. Pero si lamentablemente tomas el medicamento y lo pones en la nevera y no lo consumes, sencillamente no te vas a poder sanar. De la misma forma, tú puedes estudiar la palabra de Dios, puedes asistir a la iglesia, puedes escuchar el mensaje, pero si no lo aplicas en tu vida, lamentablemente no podrás tener ese encuentro eterno con el Señor Jesucristo. Mi deseo
especial es que tú puedas tener ese encuentro personal con Jesucristo, aceptarlo en tu corazón y que un día no muy lejano, cuando suene la trompeta, podamos tener la oportunidad de volver a vernos y esta vez vivir por siempre con nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que Dios te bendiga y que en esta semana tú puedas meditar en esto que hemos escuchado y que tú puedas tomar la linda decisión de entregar tu vida al Señor Jesucristo. Déjame orar contigo. Padre bueno, gracias porque me has permitido estudiar tu palabra con cada una de las personas que nos están viendo a través de este medio. Bendícela en gran manera y permite que puedan hacer los preparativos necesarios a fin de tener un encuentro eterno contigo, que cuando llegues y suene la trompeta, ellos puedan ser aquellos que junto con nosotros puedan ser arrebatados al reino de los cielos y que seamos transformados y vivamos contigo por toda la eternidad. Gracias por escucharnos. Oramos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que tengas una feliz semana y espero con la ayuda de Dios de que si no nos vemos aquí en la tierra, pues recuerda que tenemos un encuentro eterno en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Muy bien, queridos hermanos y amigos, ¿verdad? Te gozaron este tema ya final del pastor Luis Mercedes. Debo recordarle que todos los temas que él ha tenido están ahí en la plataforma de cualquiera de nuestras redes. Usted puede entrar y verlo, tomarlo, recibirlo de nuevo. Si se le pasó algún tema, están ahí dispuestos para que podamos recibirlo de la misma manera. Así que esperamos que usted haya sido bendecido durante todas estas sesiones del pastor Luis Mercedes con estos temas y que también usted se mantenga siempre atento a este programa Puesta de Sol, porque habrá siempre una manera de compartir enseñanzas especiales para nuestro crecimiento. Y usted es parte importantísima de esta sesión y de todo el contenido del programa. Para usted, con amor, trabajamos en todas estas partes. Así que desde el equipo de Apuesta de Sol le deseamos una bendecida semana y esperamos encontrarnos nuevamente el próximo sábado. Tengan todos ustedes la bendición de nuestro Dios durante toda esta semana. Que Él le guarde y que le mantenga siempre dispuesto a estar cerca de Él. Bendiciones.